Pasa a vosotros, hermanos y amigos. La doctrina de la elección de la luz del mundo es una blasfemia. Y eso que es la doctrina más importante de la luz del mundo. Te voy a explicar por qué es una blasfemia. Porque la doctrina de la elección, aparte de ser inventada, apunta no al enviado de Dios para salvación a este mundo, llamado Jesucristo, sino a una bola de enviados a una dinastía. Ya llevan tres. Los predicadores de la luz del mundo no te van a llevar a los pies de Cristo, te van a llevar a los pies de los Joaquín. Pero claro, ellos utilizan la Biblia como cualquier veneno que se prepara. Tú quieres envenenar a un ratón, pues tienes que hacer un preparado de purina con un sabor agradable para el ratón, pero claro que lleva el 80% de comidita y el 20% de veneno. Así estos engañadores emplean la Biblia. Fíjense que hace unos meses tuve el gusto de conocer a Rambo Rambo. Si estás aquí, Rambo Rambo, te saludo. Aquí está, buenas noches. Miren, lo invoqué y salió. Me reuní con Rambo Rambo y yo estaba, y todavía estoy en el proceso de aprendizaje, cómo los han engañado, cómo han manipulado las escrituras en la luz del mundo. Ha venido cambiando la doctrina y estoy estudiando todo el sistema, ¿no? Diabólico. Porque es algo diabólico predicar a una dinastía de hombres en lugar de predicar a Jesucristo. Y yo le dije a Rambo que él ya no cree en esta dinastía, sino él tiene fe solamente en Jesucristo. ¿Te acuerdas, Rambo Rambo? Que te pregunté, ¿cómo es que lograron engañarte para que ejercieras fe en un hombre en turno? En este caso, Samuel. Y luego me contestó rápidamente Rambo Rambo, acá en Estados Unidos donde estábamos reunidos, y me dijo, es que desde el principio te enseñan que siempre Dios ha enviado hombres, Moisés, Abraham, y entonces pasan, dice, hasta que llegan a Jesucristo y ahí deberían detenerse porque Él es el Salvador. Yo quiero ofrecerte, pero no se detienen ahí, magnifican a los apóstoles y luego te hacen un salto magistral y ahora dicen, tienes que recibir al enviado. El enviado es Jesucristo, no un apóstol. No hay en la Biblia mandamiento de ejercer fe en un apóstol y mucho menos en un apóstol en turno. Es decir, todo el cuento de la luz del mundo de que debes de recibir al Joaquín, al enviado en turno, no está en la Biblia. Nunca Pablo ni Pedro anduvieron con esas ínfulas, yo soy el enviado de Dios. ¿Dónde están esas pasarelas, esas reclamos de que yo soy el enviado? Para empezar, había 11 más el sustituto Matías y Pablo, imagínate tú, 13 chulos enviados. ¿En cuál de los tres iban a ejercer fe? No, ellos no se proclamaron como enviados indispensables para creer en Jesucristo, ellos predicaban al enviado. Todos los apóstoles predicaron a Jesucristo y a este crucificado y nunca se presentaron como los elegidos, con esas ínfulas, yo soy el elegido, cuidado conmigo. No hay tal cosa, no hay tal escenario en el ambiente del Nuevo Testamento, tampoco en el Antiguo, por más prominente que haya sido Moisés, David y todos estos, como dijo uno de los maestros en su tiempo, en el tiempo de Samuel, no sé si me estoy oyendo ahorita, el hermano Pablo Gómez Carrillo, poniéndolos a todos en la balanza, Moisés, Abraham, a todos los hombres de Dios, y a un lado Jesucristo, y junto con todos los apóstoles pesaría más Jesucristo. Es evidente, es obvio, porque todos los profetas señalaron a Cristo. Te voy a ofrecer varios textos aquí, comparándolo con la realidad luz mundana, la doctrina que ellos viven, pero fíjate bien. A ver, don Carlos, léenos por favor Hechos 10,
43, que es muy importante. Mira cómo todos los profetas señalan a un solo enviado. Fíjate bien, todos los profetas señalan a un solo enviado. Escucha. Hechos 10, 43, 42 y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. 43 de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. 44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Bueno, escuchen de nuevo cómo un auténtico apóstol de Jesucristo, en este caso Pedro, le está diciendo a Cornelio y su casa, que eran romanos gentiles, que el señalado de Dios es Jesucristo. Imagínate tú qué oportunidad para Pedro decir, yo soy el enviado, deben de creer en mí, yo soy el que Dios ha enviado. Vedlo, véanme, aquí estoy, soy Pedro, soy el enviado. No, él está señalando a Jesucristo. Dice, este es el que él nos mandó que testificásemos que él, o sea, Cristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y de Cristo, dan testimonio todos los profetas, o sea, todos los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles señalan a un enviado, Jesús. Él es el apóstol de nuestra fe. No hay en la Biblia una cosa como ejercer fe en un apóstol, creer en un apóstol. Ahora, creer a los profetas, sí, creer a su mensaje, pero no creer en ellos como enviados, como seres excepcionales. A ver, de nuevo. 42 Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. 43 de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Qué bonito, don Cacahuate. ¿De quién dan testimonio todos los profetas? Todos lo señalan a Él, a Jesús. Escucha. 43 de este dan testimonio todos los profetas, que todos. Que todos. Los que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no dice para que el que crea en el apóstol, para que el que crea en el profeta, para el que reciba a Sami, ni siquiera Pablo a Pedro se habló en esos términos, mucho menos estos farsantes, ¿no? Pero esta gente les han enseñado a creer en un ungido en turno. Fíjense bien, claro, estos changos son falsos, Genaro, pero yo quiero explicarles a todos, a ti, Genaro Beltrán, y a todos los que me escuchan, no se aburran. Bueno, tienen derecho de aburrirse, ¿no? Pero es que la gente de la luz del mundo están engañados, los han tergiversado el mensaje. Me dije, por eso estaba yo comentando, porque mira, una cosa es tu mente, que no creciste en la secta y te enseñaron a ti a confiar solo en Jesús, y otra cosa es el que creyó en la secta y le dijeron, pues el enviado de Dios es este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque se apellida Joaquín. Ah, es el enviado, es la familia real. Cuidado, porque aquí está presente, cántale cantos. Sí. Hay una maraña, hay una oscuridad en la mente, y yo estoy en el tema desarrollándolo, ayudando a la gente a la luz del mundo, y muchos que me oyen me agradecen, dicen gracias. Fíjese que los mundanos dicen, ¿cuántos has llevado a bautizar? ¿Cuántos llevas congregados? No me interesa, hermanos, no me interesa llevar gente a mi congregación. Nosotros tenemos mucho trabajo ya con las familias. Ojalá el Señor nos diera fuerza para atender a todos como se debe, ¿no? Me interesa solamente que pongan su confianza en Cristo Jesús. Y muchas familias dicen, siga adelante, pastor, nos está sirviendo su exposición, se nos ha quitado el miedo, estos son unos farsantes, nos sirve mucho su exposición. Mi exposición es muy obvia para los que nunca hemos sido los mundanos, pero para la gente que ha estado bien intoxicada, empiezan a ver. Incluso he hablado con ministros, hasta ahorita lo entiendo, dice, eso de que San Juan 6:29 se aplica solo a Jesucristo y no a estos tipos. Claro,
Claro, mira, tal y como lo dijo Rambo, desde el principio nos enseñaron que Dios tenía elegidos. Y claro, ¿qué le vas a decir tú a alguien que empieza a engañarte con la Biblia? No, pues el niño Moisés nació, figúrate tú. Y luego Jeremías nació, Isaías. Y luego llegan hasta Jesucristo. Y ahí deberían detenerse porque Jesucristo es el clímax, es el producto de todo el trabajo de los profetas. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchos lugares a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo de Dios, poniéndolo en una balanza, en un lado, y poniendo a Moisés, a David y a todos los profetas y a todos los apóstoles, pesaría más el Hijo de Dios, obviamente. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, porque murió y resucitó. Es una blasfemia reempujar al Hijo de Dios y decir, no, Dios todavía tiene enviados, y si no lo recibes te vas a perder. No, lo que necesitas es recibir a Cristo. Lo que necesitas es al enviado de Dios que traspasó la muerte y ahora vive. Ahora vive y te puede salvar, sacerdote eternalmente según el orden de Melquisedec. Mira, la doctrina de la elección es una blasfemia porque reempuja al enviado de Dios y continúa con una serie de enviados apócrifos indispensables para la salvación. En ese sentido son unos anticristos. Y luego reempujan al enviado de Dios y se ponen como mediadores. Y esa ha sido la técnica. Empiezan a hablar de los enviados, ahí te van llevando. Moisés, Abraham, Moisés, David. Pues para muestra basta un botón. Para muestra basta un botón. Fíjate cómo empiezan a engañar a la gente. Hombres escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, enviados a la tierra, según el tiempo y el lugar señalado, para cumplir una gran misión. Somos elegidos de Dios para formar su pueblo y estamos sustentados por una elección de Dios. Hombres enviados de Dios, dice Moisés, David, y luego meten la voz del Sami, que ya es un... Estamos sustentados por una elección, ya se metió pues entre los enviados. El problema está que Sami nació después de Jesucristo. Jesucristo es el enviado de Dios para salvación y se acabó. Es lo que predicaba Pedro, Pablo, y se le cree por la fe. No necesitas a ningún otro enviado de Dios. Después de Jesucristo ya no hay enviados de Dios. Hubo 12 enviados por Jesucristo y Pablo enviados por Jesucristo y establecieron el mensaje del Evangelio. Y maldito el que predique otra cosa. Pero estos se acomodan entre los enviados y en lugar de señalar al enviado por excelencia y se acabó, continúan y les dicen a todos que necesitan más enviados. Hombres humildes, íntegros, fieles, obedientes al llamamiento de Dios, en medio del desierto, del diluvio, de la persecución, en medio de la incredulidad del siglo que les tocó vivir. Claro, Abraham, Moisés, mira las letras que te van poniendo. Jesucristo, claro. Claro, ahí deberían de detenerse y decir, ya está hecha la salvación. Consumado es, Padre. En la consumación de los siglos di mi vida por estos. Mis predicadores me van a predicar. Se acabó, el Espíritu Santo se queda para salvación. Arrepiéntase. Todo aquel que cree en él, Jesucristo, será salvo. No hay después de Jesucristo un mandato. Crean en mis apóstoles, reciban a mis enviados o a la bola de enviados que yo voy a enviar adelante. No, hermanos. Los apóstoles predicaban a Jesucristo. Entonces ahí está la usurpación, ahí está la blasfemia, ahí está prácticamente seguir predicando enviados de Dios después de Jesucristo. Estamos hablando de anticristos, estamos hablando de usurpadores, estamos hablando de gente engañadora, pero gente que está atorada allí creyendo todavía. Entonces aquí señalan a un enviado y Nazón. Con sus vestidos
vestidos blancos y resplandecientes. Me acerqué para identificarlo y cuando lo vi, escuché una voz que me decía: Nazón es mi escogido. Y ahí tiene a la pobre gente confiando en un mortal. Mira, voy a hacer un ejercicio ahorita contigo para que veas la blasfemia. La blasfemia. Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado, no en la bola de enviados que enviaré, de los Joaquines o Maldonado, los que ustedes quieran. Se ejerce fe en Jesucristo. Y esa es la obra de Dios, no la obra de los Joaquines. Ay, siento en mi corazón a Nazón. Esa es una mentira, esa es una farsa, esa es una barrabasada. Pero fíjate la blasfemia. La blasfemia. A ver. Te voy a poner al enviado anterior para que me entiendas la blasfemia. En su tiempo también tuvieron que elegir a este señor, pero no el señor Méndez no lo señala como apóstol, sino como el continuador, como el líder general. Él peleó por su famoso apostolado de cartón por 22 años, y de eso dan testimonio sus cartas. Pero escucha bien cómo han blasfemado estas personas y los han engañado con San Juan 6:29. Sabemos que San Juan 6:29 se refiere a Jesucristo y no a este señor de labios negros. A ver. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 29 Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. 30 Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú, para que veamos, y te creamos? ¿Qué obra haces? Claro, que crean en el que Él ha enviado se refería al mismo. ¿Qué señal haces para que te creamos? Bueno, Él les contestó a los judíos en otra ocasión. Escucha bien lo que le contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, porque el enviado de Dios vino para dar vida eterna si crees en Él, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si no resucita, ¿cómo te va a dar vida eterna? Aunque ejercieras fe en Él, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, el enviado de Dios en el que debes ejercer fe no es Samuel, no es Nazón, sino Jesucristo. Pero porque Jesucristo resucitó. Porque Jesucristo resucitó. Por eso la fe es válida. Si Él resucitó, te va a resucitar a ti. Yo le resucitaré en el día postrero. Ahora aquí va el ejercicio para que veas la blasfemia. Escucha bien. Fíjate la blasfemia de la doctrina de la elección luz mundana. A ver, Romanos 10. Romanos 10, 8 más ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 9 Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 11 Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Romanos 10 dice que si confesares con tu boca, habla de una confesión, al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación, porque la Escritura dice:
todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Escúchame bien, cualquier persona en cualquier época, desde Cristo para acá, puede ejercer fe en Cristo porque se levantó de la tumba al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Está vivo, pero tú debes de creer en su resurrección. Por eso dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Esto trasciende al tiempo, esto trasciende al espacio. Jesucristo no es cualquier enviado. Jesucristo es el enviado de Dios para salvación y es el único. No hay otro, no necesitas a otro. Fíjate bien. Ahora vamos a poner en práctica la blasfemia. A ver, vamos a aplicarle esto a Sammy. Romanos 10, 8 más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10 porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 11 pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Ok, vamos a aplicar la blasfemia, porque se nos invita, vamos a decir que este tipo todavía estuviera vivo, y que estuvieran a pasarle las gracias, gracias, Dios les pague, Dios les pague. A ver, ¿cómo sería el texto de la fe luz mundana? Romanos 10, 8 más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 9 que si confesares con tu boca que Samuel Joaquín es el enviado de Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10 porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 11 pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Oiga, qué asqueroso se oye esto. Qué asqueroso se oye esto, pero es la fe luz mundana, de nuevo. 9 que si confesares con tu boca que Samuel Joaquín es el enviado de Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de ridículo como se oye, es la fe luz mundana. Tienes que creer en este tipo. Bueno, nomás que hay un problema. Este señor ya es un cadáver. Cuando él vivía, todos decían, este nos da la salvación, este es la entrada al cielo, este nos perdona los pecados. Fíjate la blasfemia. Sin este tipo no nos podemos salvar, necesitamos a tu siervo para salvarnos, Señor. Pero sucede que es un mortal pecador, sucede que se le llegó el tiempo, sucede que el pecado le cobra. Ahí tenemos al cadáver. A ver, vamos a ver el Evangelio luz mundano otra vez. 9 que si confesares con tu boca que Samuel Joaquín es el enviado de Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuáles 40 pesos? Se les muere de cáncer o de falla renal. Ahora, que si confesares que este cadáver es el enviado de Dios, fíjate bien, que si confesares que este cadáver es el enviado de Dios, será salvo. Pues pobre de ti, porque ni se levantó de la tumba y es un cadáver. A ver otra vez. 9 que si confesares con tu boca que Samuel Joaquín es el enviado de Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No, pues ¿cuáles 40 pesos? Estás creyendo en un cadáver. Date cuenta que si hubieras hecho lo mismo con Moisés, no, pues es el enviado de Dios, será salvo. Ningún apóstol se atribuyó poderes de salvación. Soy el enviado de Dios, afigúrate tú, chencha. Pero no nomás yo, aquí también está Juan, está Pedro. ¿Cuál de los 13? ¿A cuál de los 13 nos van a bailar las niñas en una pasarela? ¿O a cuál de los 13 nos van a mandar las vírgenes para violarlas? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Pero aquí estamos hablando de ejercer fe en un cadáver, evidentemente,
Y quiero que sepas que esto se aplica también a Jesucristo. Cuando Él muere, los apóstoles dicen, los dos que iban el camino de Emaús, los dos discípulos, pues varón aprobado de Dios, con señales, milagros, pero ahora el tercer día que se murió, y nosotros creíamos que Él era el que nos iba a salvar, y era el mismo Jesucristo que había resucitado y estaba hablando con ellos, necios y tardos de corazón, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y se levantara, y ahí se desaparece de su vista, y entonces la fe se afianza. Por favor, gente de la luz del mundo, te han engañado vilmente, creyendo en hombres mortales que se convierten en cadáveres, pero ahora, deja tú ese cadáver, ese ya pasó a la historia. No, pues ahora tenemos un nuevo enviado. Ahora tenemos me levantaba del piso donde estaba orando a Dios y con mucha necesidad fijé mis ojos en la nube, y cuando esa nube llegó cerca de donde yo estaba, vi que de la nube salía el ungido de Jehová con sus vestidos blancos y resplandecientes. Me acerqué para identificarlo, y cuando lo vi, escuché una voz que me decía: Nazón es mi escogido. Bueno, y ahora lo tenemos ahí ejerciendo fe en un escogido que se les va a morir. Y ahora el evangelio luz mundano, es este. 9. Que si confesares con tu boca que Naasón Joaquín es el enviado de Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuáles 40 pesos? Ni Sammy se levantó de los muertos, ni Moisés, ni Pedro, y mucho menos este señor que está encarcelado por delitos sexuales. A ver, otra vez el evangelio luz mundano. 9. Que si confesares con tu boca que Naasón Joaquín es el enviado de Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te das cuenta, hermano y amigo, que estamos hablando de una blasfemia? ¿Te das cuenta hasta dónde ha llegado esta gente? Esto es increíble. Mira, y para no aburrirte tanto, yo nada más te quise explicar cómo, en lugar de detenerse, porque todos los profetas señalan al enviado de Dios para salvación, y que de ahí en adelante se le cree por la fe, se le acepta por la fe, y que no necesitas intermediario alguno, porque Jesucristo lo es todo, es la puerta, es el pan, es la luz del mundo, es el Salvador, es el Cordero, es el sacrificio, es el sumo sacerdote. Jesucristo lo es todo, es atemporal, es el todopoderoso, es el Salvador. En Él estáis completos. Pero a ti te han enseñado a confiar en gente mortal, en turno, y tienes que ir confiando en uno y se te muere, y luego hay que confiar en el otro, y se pudren en gusanos. Alma Padilla, sí, Pastor Gamaliel, pero eso se entiende cuando uno se descontamina de tanta porquería en la cabeza. Claro. Sí, exactamente, Alma Padilla. Yo por eso estoy con ustedes en el tema, desintoxicándolos, mostrando las escrituras. La gente que no ha sido la luz del mundo, dice, no, pastor, es obvio, este tema están locos. Pues sí, pero es que tú no viviste esa locura. Imagínate tú, un niño en la hermosa provincia que nace, y que mira desde chamaquillo en la pasarela y su mamá le enseña a llorar. Ahí viene el ungido de Dios. Y con la serie de textos... Oye, el panadero con el pan. Qué original, ¿verdad? Bueno, exactamente. Entendamos, hermanos y amigos, que no han sido los mundanos, la maraña de contradicciones que hay en la mente de que fue intoxicado con tanta basura. Sí, los estamos desintoxicando, José Báez, exactamente. Y dice Gilberto, agradecemos su tiempo. Claro, hermano, es que yo tengo orden de Dios, por Espíritu Santo, de hacer este trabajo. Porque tú no vas a tener excusa
miembro de la luz del mundo que me está escuchando en la hermosa provincia o donde quiera, de decir, no, pues es que a mí siempre me enseñaron que el ungido de Dios, yo no sabía otra cosa más que el ungido, y que el que a vosotros recibe, a mí recibe, me engañaron. Yo no leí la Biblia, pensaba que se refería a Sami, cuando se estaba refiriendo a las ciudades ahí, a los 12, Sami nunca tiene que ver con esos textos. Pues sí, pero hubo un Gamaliel que te estuvo diciendo, la Biblia no dice así. Hubo un Luis Carlos que te estuvo diciendo, te estuvo hablando. Tú eres responsable ahora que ves que te han engañado. Tú eres responsable ahora que ves la verdad de la palabra de Dios. Y dices, no, pues voy a seguir aquí. Mucha gente está ya por salirse. La cuestión aquí es que tiene miedo de su familia. Estuve hablando con un ministro, fíjate, con un encargado, que ya está listo para salir. No puedo decir su nombre, una llamada telefónica, que mucha de su familia ya no cree, pero parte sí, y pues es algo doloroso. Así que hermanos que no han sido de la luz del mundo, tengan paciencia, porque es muy importante estas exposiciones claras de la palabra de Dios. Te voy a poner un poquito al engañador de Montemayor, que es la misma técnica. Te habla de Moisés, el enviado. Luego te habla, llega a Jesucristo. No, pues, pero dice el enviado por excelencia, porque él quiere hablar de más enviados, ¿no? Hasta llegar al indígena de Eusebio. Y luego dice, no, pues no es fácil reconocerlo. Esta obra de Dios solamente la hace, pero hace las comparaciones de que no conocían a Jesucristo. Ah, pues tampoco ahora conocen a Nazón, no lo pueden reconocer. ¿Qué tiene que ver Nazón con Jesucristo? ¿Qué tenía que ver Sami con todas sus cochinadas que hacía y que ahora están saliendo a la luz con los verdaderos apóstoles de la Biblia? Mira, nomás un pedacito, porque sé que te da asco escuchar a Montemayor. Yo a duras penas lo aguanto, pero escúchalo un ratito para comentar. No le creían. Hasta el tiempo de Cristo todos decían que era hijo de fornicación, porque los vecinos que se dieron cuenta se encargaron de proclamar: María está embarazada, y no estaba casada todavía. Al regresar José, los hizo creer que él era el que la había embarazado, pero por protegerla, porque si no era, lo dijo. No le creían. Hasta el tiempo de Cristo todos decían que era hijo de fornicación, porque los vecinos que se dieron cuenta se encargaron de proclamar: María está embarazada, y no estaba casada todavía. Al regresar José, los hizo creer que él era el que la había embarazado, pero por protegerla, porque si no eran pedradas, la hubieran apedreado. Pero quedó la fama, que el niño que nació era hijo de fornicación. Ni siquiera se dieron cuenta dónde nació. Decían, ¿a poco de Galilea vendrá algo bueno? Y un Galileo, un nazareno de Nazaret, no de voto, de Nazaret, un nazareno, de allá de la tierra de los gentiles. No, él nació en Belén de Judá, ni cuenta se dieron. Pero está escrito, bueno, está escrito. Entonces, no, ni qué tiempo, ni qué persona. O sea, nace Jesucristo, el más excelso de los enviados de Dios. ¿Por qué? Ni qué tiempo, ni qué persona. O sea, nace Jesucristo, el más excelso de los enviados de Dios. ¿Por qué? Sí, él habla de Jesucristo, engañando a su público, y dice, el más excelso de los enviados de Dios. Perdóname, Montemayor, si es el más excelso,
pero después de él ya no hay más enviados de Dios. El enviado de Dios cuando Jesucristo aparece es el clímax. A este señaló el Padre. Los demás son enviados de Jesucristo y fueron 12 más Pablo. Pero él continúa con su serie de enviados y lleva a su público a los pies de Nazón Joaquín. No sé qué tan apestosos estén los pies de Nazón Joaquín, pero él lo que quiere es llevarte con los Joaquines. Él te quiere llevar con los Joaquines. Pero usa a Jesucristo, pues. Usa a Pablo, perdón, usa a Abraham en su video, ¿no? Su video se llama Qué difícil. La lección solo se entiende con la ayuda de Dios. Es decir, que creas en Nazón es un misterio, ¿no? Pero utiliza a Jesucristo, que no lo reconocían y bla, bla, bla. Por eso cuando Montemayor dice, Jesucristo fue apóstol, no te está diciendo que él es el apóstol de Dios único, sino que te lo está rebajando para ponértelo al nivel de los apóstoles y luego meter a los Joaquines. Eso es todo el cuento, llevarte a los pies de los Joaquines. Cuando todos los profetas y los apóstoles señalaron a Jesús, porque a este señaló el Padre, que es Dios. Ahí está la usurpación, ahí está la blasfemia. Fíjate, te voy a poner otra partecita en el minuto 22:20. Solo estamos analizando la forma de doctrina porque usan la Biblia para llevar a la gente a los pies de los Joaquines. Mira cómo dice. No, un ángel del Señor viene y le dice, les traigo nuevas de grande gozo que os ha nacido en la ciudad de David. Ahora los pastores, ¿no? Y un Salvador. Y allá fueron, porque les digo, lo van a hallar en un pesebre. Esa era la señal. Llegan y ven, y ya ven un niño allí, normal. No era un niño Dios, encairelado y ojitos. No, llegan envuelto en pañales, dice. ¿Cómo supieron quién era, en dónde estaba y en qué fecha nació? Pues hasta ahorita estamos viendo que era imposible. Raquel, Dios la bendiga. Tabasco también, Dios los guarde a todos. Entonces, para conocer al elegido de Dios, se necesita la ayuda de Dios. Pues hasta ahorita estamos viendo que era imposible. Raquel, Dios la bendiga. Tabasco también, Dios los guarde a todos. Entonces, para conocer al elegido de Dios, se necesita la ayuda de Dios. Claro, el tipo está usando el relato de los magos, la estrella que le señala, pero él tiene su concepto para conocer al elegido, o sea, lo tienes que conocer. Hay otro elegido, pues, ahorita. Es Nazón, el elegido. Pero esto es la obra de Dios, la obra perfecta, esta es la obra de la elección. Los apóstoles nunca usaron yo soy el elegido, conózcanme. Afigúrense ustedes, chenchas, Jesucristo es el clima de la historia, es el Salvador, resucitó, tal ahí está. Yo me voy a morir, decía Pablo, pero yo soy el elegido. Afigúrense, chenchas, aquí está, háganme una pasarela, cántenme, soy el elegido. Perdón, hay otra bola de elegidos también aquí. No existe eso en la Biblia. Pero este señor utiliza el relato de Cristo, de los magos, y te va metiendo, es que tienes que conocer al elegido actual. O sea, hay más elegidos, pues. Y así se la llevan, y a la gente la han engañado, y aquí tenemos mucha gente que estuvo muy engañada y intoxicada. A ver, el minuto 28 también hay un dato interesante ahí, dice, según lo que tengo aquí anotado. A ver qué dijo este engañador. Meneman alcanzó a detectar porque el Espíritu de Dios le dijo. Los pastorcillos, simples muchachos, allá cuidando el ganado.
se dieron cuenta porque un ángel vino y les dijo, ¿saben qué? Ya nació. ¿Y los demás? Salió el sol y no vieron la luz. Para ellos siguió de noche. 30 años. Que lo conocían como el hijo del carpintero. Que conocían a sus hermanos, sus hermanas. No sus primos, sus hermanos. 4. Sus hermanos. Que Judas, pues sí hubo muchos Judas. Judas Tadeo, Judas Iscariote, Judas el hermano del Señor. Hay muchos. Simón, pues no se diga. Uno de sus hermanos se llamaba Simón. ¿Cuánto Simón había en esa época? No, nada más Pedro. No, hombre. El mago, y Simón el negro, y Simón este, y Simón el otro. Eran muchos. Entonces, ¿qué tan fácil es distinguir a los que Dios elige? Entonces, ¿qué tan fácil es distinguir a los que Dios elige? Entonces, ¿qué tan fácil es distinguir a los que Dios elige? El tipo, usando a Jesucristo, el elegido, el señalado por los profetas, el que vive, el que está sentado a la diestra, el que da la salvación, el único digno de que se ejerza fe en él, el que no se pudrió en gusanos como Moisés, como David, como Sami, utiliza los ejemplos, pero luego mete su doctrina. ¿Qué tan difícil, qué tan fácil es distinguir a los que? Porque él está proponiendo que va a haber más enviados, por supuesto los Joaquines, y allá lleva, usa la Biblia, pero los lleva a los pies de los Joaquines. ¿Cuánto Simón había en esa época? No, nada más Pedro. No, hombre. El mago, y Simón el negro, y Simón este, y Simón el otro. Eran muchos. Entonces, ¿qué tan fácil es distinguir a los que Dios elige? O sea, como dijo Rambo, desde el principio nos dijeron que Dios tenía elegidos, Moisés, Abraham, y ahí se los llevan. Llega la historia nuevo testamentaria con el clímax, hecho está, aquí está la salvación, estamos completos en él, es Cristo. Los apóstoles predicaron a Cristo, no predicaron una elección de recíbanme en la pasarela, y ya, el evangelio es predicado, el Espíritu Santo está aquí, aquí están los ministerios, aquí está la salvación por la fe. Ah, no, siguen los elegidos, cuidado con los elegidos de Dios, ¿no? Uno en turno, y se tiene que apellidar Joaquín. Para no aburrirte tanto con este trapeador, con este engañador, vamos al minuto 41, mira lo que dice. Ahora pasa, ahí es donde hace el salto magistral engañando a la gente, pasa a Pedro en la casa de Cornelio, y mira las mentiras que dice, para meterte a los Joaquín por las narices, ¿no? Sobre quién se ha manifestado el brazo. ¿Quién ha creído a nuestro nombre? Como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos inatractivo para que lo decimos. Ahí todavía está hablando de Jesucristo y sí, pues hay que recibirlo, hay que creer. Se batalló para creer en él, sí. Y luego pasa a los apóstoles, porque él quiere pasar a los apóstoles y luego meterte por las narices a Nazón, la fe nazoniana. Varón despreciado y desechado. Entonces, así fue. El profetizado desde el principio, el deseado de todas las naciones, pasó delante de ellos y no lo reconocieron. Claro, claro, eso sí, mis respetos, es el enviado, él es el apóstol de nuestra fe, y muchos no lo reconocieron, no creyeron en él,
Pero no me vengas con el cuento que ahora tengo que creer en el Nazón. Pero mira lo que hace este engañador. Para muchos Pedro, pues era un hombre que no tenía por qué andar hablando, ignorante y todo. Digno hasta de cárceles, digno de cárceles, sí. El apóstol Pedro. No creas, fue 400 años después, que 320 y tantos años después, que empezaron un poquito a decir, todavía en esa época, en el 318, se hace la Catedral de San Juan de Letrán, allí en el Palacio Lateranense, por Constantino, y no le ponen de Pedro, le ponen de San Juan de Letrán, y dicen que era por los dos Juanes, Juan el Bautista y Juan el que escribió el Apocalipsis. Pedro no consideraba, no aparecía todavía no salía esa doctrina de los sucesores porque no existieron. Estarían escritos en la Biblia, ¿no está? El que estuvo hasta el último fue el apóstol Juan. No, si no pudieron aceptar al maestro, mucho menos iban a aceptar a sus apóstoles. Y ese es todo el cuento de él. Ya de ahí se va a agarrar de los apóstoles y te va a meter por las narices a los Joaquines. Y esa es la doctrina de ellos. Amén, amén, hermano. Nos dice la Escritura. Amén, Dios le pague. Sí sabes cómo Cornelio supo quién era Pedro, ¿no? Lo vio en la calle caminando y dijo, ¡ay, este es el enviado de Dios! No. ¿Y cuándo Pedro se puso como el enviado de Dios? ¿Cuándo Pablo dijo yo soy el enviado de Dios? Nunca se dijeron los enviados de Dios. Eran predicadores, eran enviados de Jesucristo, pero en la misma casa de Cornelio, Pedro les dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo que él, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este Jesús dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren, es decir, que Pedro predicaba a Jesucristo, crean en Jesucristo. Nunca anduvo con el cuento, ¡ay! Cornelio, identifícame, yo soy el enviado de Dios, y si no me crees que soy el enviado de Dios, pues no te vas a salvar, figúrate tú, chencha. Pero es todo lo torcieron y lo llevaron al mensaje joaquinesco, ¿no? Amén, amén, hermano. Nos dice la Escritura. Amén, Dios le pague. Sí sabes cómo Cornelio supo quién era Pedro, ¿no? Lo vio en la calle caminando y dijo, ¡ay, este es el enviado de Dios! No. Dice en Hechos 10:5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. 6. Este posa en la casa del cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. ¿Yo por qué? Si yo tengo las Escrituras. Yo no necesito a nadie. Él era un hombre humilde. No sabía cómo hacer las cosas. Él trataba como soldado de hacer las cosas parecidas a los judíos. No lo admitían, porque él no era judío, él era gentil. Tan así que le reclaman a Pedro porque entró en casa de un gentil incircunciso. Eso era
abominación para un judío. Entonces no, él estaba tratando de seguir las costumbres de los judíos ahí, con unos soldados que los tenía ahí, fieles y todo. Y llega el ángel y le dice, no hombre, andas muy, muy mal. ¿Cómo? Sí, pero ya oro, ya esto. Hay quien cree que con eso se salva. No, andas mal. Mira, manda traer a Simón. No te vayan a equivocar, te vayan a traer al curtidor, ¿eh? No, uno se apoda y él te dirá lo que debes de hacer. ¿Cómo? Pues no, angelito, de una vez dime qué hago. No, él te dirá lo que debes hacer. Te mandó soldados y Pedro no hubiera venido, pero Dios le dio una manifestación. Animales inmundos y animales limpios. Y pues dice que habiendo de esas dos clases, al estar juntos, los inmundos contaminan a los limpios, o sea, ya no queda nadie. Bueno, dejemos a Montementiras aquí, que usó a Abraham, usó a Moisés, el mensaje joaquinesco. 9. Que si confesares con tu boca que Pedro es el enviado de Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ah, no. Creo que este no era el mensaje de Pedro, sino creer en Jesucristo, ¿no? Pero el mensaje de estos engañadores es... Hechos 26. A ver, el mensaje al que te quiere llevar Montemayor y cómo los han engañado es... 9. Que si confesares con tu boca que Naasón es el enviado de Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero, ¿cuáles 40 pesos? Entonces, ellos van a usar las escrituras para llevarte a los pies de Naasón. Así termina el video. Rapidito, sal y vete a los gentiles. En toda la predicación del Evangelio, es Dios el que interviene, ayuda y manifiesta. Así que a trabajar, hermanos y hermanas, de todas las edades, dar testimonio en lo que es de Dios, y el que es de Dios, y el que quiere servir a Dios, y el que tiene voluntad para servir a Dios, va a decir amén. Claro, en los que Dios ha hecho la obra de creer en la elección. Adelanta, nuestro testimonio es verdadero. Dios nos lo confirmó. Dios va adelante, va preparando los corazones. Ahí en Nicaragua, ahí en Somotillo, no ha sido que yo hable. Un año, otro año, otro año. Entra por un muelle, sale por el otro. Pero por ahí hay un corazón que Dios ya está tocando. Y entra la palabra y ahí se queda. Yo creo que en la tierra hay apóstol de Jesucristo. Naasón Joaquín García. Dios te bendiga y Dios te ayude. Y me despido de ustedes, hermano. Ese era todo el cuento. Usar la Biblia para llevarte a los pies de Naasón. Pobre gente, hermano. Pobre gente. Increíble, ¿no? Bueno, nos despedimos, hermanos. Hemos expuesto lo ridículo de poner tu fe. Porque ni siquiera se puso fe nunca ni siquiera en Moisés. Ni siquiera en el gran Pablo. Y nunca lo reclamaron. Soy el enviado de Dios. Pues mucho menos poner fe en el indígena Eusebio, en el labios negros de Sami y en el gordito de Naasón. Estás poniendo tu fe en un mortal pecador como tú, y después que se muera, tu fe estaría en un cadáver. Ah, no, pero te vas a desvelar en la hermosa provincia para que te manden otro enviado. Perdóname, pero te han engañado.